Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos. El Señor le bendiga más. Es una bendición para mí el poder estar aquí juntamente con todos ustedes. Les saludamos en este día que ha hecho el Señor. Nos estamos gozando en su presencia. Quedan todos saludados a la iglesia, los líderes, los hermanos. Agradezco al pastor por esta bendición, esta oportunidad. Y también a todos los amigos que están en medio nuestro. Ustedes son los invitados especiales en este día del Señor. Así que vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a la Biblia. Acompáñeme a la Biblia todo aquel que pueda. Vamos al libro de Génesis. Vamos a ese primer libro de la Biblia, Génesis, en su capítulo número 45. Acompáñeme a la palabra del Señor. Génesis capítulo número 45. Mientras usted lo busca, si usted no estuvo en la actividad de ayer, pues respondo al nombre de Herbert Ruiz. Vengo desde Puerto Rico a compartir el evangelio en esta ciudad y estamos contentos de poder estar aquí y continuar viendo lo que Dios está haciendo en esta ciudad, dando gloria, honra y alabanza al Dios del cielo. Reciba salud de mi amada esposa y de mis 3 hijos allá en Puerto Rico, donde también se alaba y se siente la presencia del Señor. Amén. Vaya conmigo a Génesis capítulo número 45. Acompáñame ahí, vamos a leer un solo versículo. Leemos el versículo número 8. Si tiene un compañero a su lado que no tiene Biblia, la puede compartir para que de igual manera pueda ser edificado a través de la palabra. Génesis capítulo número 45. Consideramos el versículo número 8. Los que están con nosotros, estamos a través de la internet. Sí, Dios le bendiga a todos ustedes. Comparte la transmisión con un amigo, con un familiar, que creo que el Dios Todopoderoso a través de su palabra puede bendecir su vida y queremos que alguien más pueda ser edificado a través de la palabra. Génesis capítulo número 45, verso 8. ¿Lo tenemos? Amén. Damos lectura a la palabra del Señor con mucho respeto, reverencia, honrando al Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La iglesia dice que están en victoria, dicen: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Bajo el tema fue Dios. Puede soltar su Biblia, tome asiento. Si usted es de los que se sienta y no puede alabar a Dios, pues se puede quedar de pie conmigo, pero yo creo que donde está el Espíritu de Dios hay libertad y se puede alabar a Dios. De pie o sentado no importa, pero sabemos alabar a Dios, ¿sí o no? A su nombre, a su nombre. Bajo el tema fue Dios. Yo quiero que alguien pueda comprender el Dios de los propósitos, el Dios todopoderoso que estuvo impactando la tierra. Mirando las páginas de la Biblia, este libro de Génesis nos está enseñando algo extraordinario. El libro de Génesis, que lo que significa es origen o significa comienzo. Ahí estamos viendo al Dios todopoderoso siendo el creador. En el capítulo número 1, verso 1, allí dice la Biblia que en el principio creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Dios comienza a crear, comienza a formar. Dice la Biblia que cuando Dios dijo sea la luz, fue la luz. Dios comienza a crear, la Biblia dice, hasta la hierba del campo. Él es el Dios que no es creado por nada ni por nadie, sino que Él es el creador. Y este Dios creador de todas las cosas comienza a crear al hombre aún del polvo de la tierra. Y no fue hasta que sopló en su nariz aliento de vida que el hombre vino a ser un ser viviente. La Biblia comienza a darnos detalles del plan y el propósito de Dios en la vida de los hombres. Y hoy yo quiero que podamos entender a través de este marco bíblico que hubo alguien que fue escogido, que fue seleccionado por el Dios del cielo, pero que quizás en los comienzos de su vida nadie se pensaba, nadie creía o nadie podía comprender los planes que Dios tenía con José. Cuando hablamos de José, estamos hablando lo que significa su nombre: Dios añade o Dios aumenta. Este era el hijo de Raquel. Raquel había tenido su primer hijo y le puso José porque ella esperaba tener un segundo hijo, que de hecho la Biblia enseña en este libro de Génesis que ella tuvo su segundo hijo y su segundo hijo tuvo problemas en su parto, pero lo pudo parir, pudo dar a luz. Pero este hombre conocido como José, desde el día en que la Biblia comienza a hablarnos de él, comienza a hablarnos de alguien que comienza a tener sueños, que Dios comienza a mostrarle a través de sueños lo que el Dios del cielo haría
haría con él. Y yo quiero que podamos comprender que aunque José tiene aquellos sueños, comienza a presentarlo a sus padres, comienza a presentarlo a sus hermanos. Quizás nadie comprendía lo que ocurría en la vida de José, y a lo mejor nadie podía interpretar los sueños de José, pero Dios tenía un plan con él. Y hay propósitos en la vida de los hombres que a veces ni nosotros mismos lo entendemos. José no sabía lo que deparaba su futuro. José quizás no entendía, simplemente le está diciendo a sus hermanos: vi el sol, vi la luna postrado ante mí juntamente con las estrellas. Sus hermanos decían: nosotros y nuestros padres nos postraremos ante ti. Comenzaron a sentir resentimiento por José. Sus hermanos comenzaron a sentir celo porque José se convirtió en aquel que era muy querido por su padre Jacob. Y en medio de aquel sueño y de aquello que José comenzaba a compartir con cada uno de ellos, ellos comienzan a sentir ese celo, ellos comienzan a sentir ese resentimiento. Y yo creo que nosotros debemos comprender a través de la vida de José y de sus hermanos que en medio del tiempo que tú y yo vivimos, no podemos vivir con celo, no podemos vivir con envidia. Miramos la vida de los hermanos de José y nos damos cuenta al final de todas las cosas que esto no le agrada a Dios, y que Dios tiene un propósito en la vida de él. Y yo quiero que todos los que están aquí puedan comprender que cada uno de nosotros somos un propósito de Dios, y que tú no llegaste aquí de paracaídas. Dios tiene un plan en tu vida. Hablar de propósito es hablar de un objetivo determinado. Y Dios tenía un propósito en la vida de José. Nadie lo comprendía aún, pero Dios tenía un plan. Yo quiero que tú puedas comprender que Dios tiene un propósito en tu vida. José no la estaba pasando muy bien. Llegó el día donde dice la Biblia, llegó el momento donde este hombre comienza a ser vendido. La Biblia dice que sus hermanos estaban con el ganado de su padre Jacob, y su padre envió a José para que fuera a verificar cómo estaba todo en aquella área. Cuando José llegó, ellos aprovecharon el tiempo y aprovecharon el momento porque ellos querían salir de él. Ellos pensaron hasta matarlo, pero terminaron vendiendo a los ismaelitas. Allí José fue vendido por sus hermanos. A veces nosotros estamos siendo atacados hasta por los mismos de adentro. Se supone que sus hermanos lo protegieran, se supone que sus hermanos lo cuidaran, se supone que sus hermanos fueran aquella protección para aquel muchachito, pero llegó el día donde sus propios hermanos lo vendieron. Yo quiero que alguien entienda en este día que no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, y aun si tus propios hermanos se levantan contra ti, tienes que comprender que arriba en los cielos se determinó un plan sobre tu vida, y no importa quién se oponga, el plan de Dios se va a cumplir. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Yo creo que no hay demonio que detenga lo que Dios va a hacer en la iglesia. Alabado sea Dios. Oh, gloria. La vida de José fue una vida bien difícil desde el comienzo. La vida de este hombre comenzamos a ver que el propósito de Dios se cumpliría, pero llegaría en un momento muy difícil. Por eso la Biblia enseña en el Salmo 138: Jehová cumplirá su propósito en mí, su propósito en mí. Yo creo que cada uno de nosotros puede comprender que no importa la situación que yo esté atravesando, yo creo que Él va a cumplir su propósito en mí. Desde el inicio de la vida de José, él no tiene culpa de lo que está ocurriendo en su vida. Él no tiene culpa de que Dios le estuviera dando sueño. Él no tiene culpa de que la gracia de Dios estuviera sobre él, de que hubiera envidia a su alrededor, de que hubiera resentimiento a su alrededor. Y ahora viene el ataque, ahora viene la traición, ahora viene el golpe. Él es vendido a los ismaelitas, y para él avanzando llegó José a la casa de Potifar. José llega a Egipto, y allí en Egipto comenzamos a ver que José llega a casa de aquel hombre conocido como Potifar, donde comenzamos a ver que allí dice la Biblia que él fue comprado por Potifar. Era un oficial egipcio y se convirtió en el administrador de su casa. José es vendido. Ahora José vive como un esclavo.
En casa de Potifar, José está viviendo como un esclavo. Pero dice la Biblia en el capítulo número 39, por el verso 5: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, escuche bien, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. No importa que José estaba viviendo como un esclavo, allí en casa de Potifar había bendición del Dios del cielo. No era por el egipcio, no era por su ganado, era porque José estaba en su casa. Alaba la gloria de Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo en este día, pero no importa la situación que yo esté viviendo, no importa que me encuentre como un esclavo, donde quiera que tú vayas, donde quiera que te pare, la bendición de Dios estará contigo. Que Dios bendiga la casa. La bendición de Dios ahora está sobre la casa de Potifar. Potifar tiene bienes materiales. Potifar es muy conocido en Egipcio. Potifar tiene buen ganado, pero no tiene la bendición de Dios. Y no fue hasta que José llegó a casa de Potifar. José viene como un esclavo, pero yo creo que en medio del propósito de Dios en nuestra vida atravesaremos momentos oscuros y difíciles. Y es allí donde tenemos que sacar lo mejor que hay en nosotros y comprender que hay un Dios todopoderoso que no te abandonará, que no te dejará. No importa que yo me encuentre esclavo, aún en medio de mi esclavitud yo voy a alabar a Dios. Aún en medio de mi esclavitud yo voy a creer que lo que Dios ha prometido así lo cumplirá. ¿Cuántos me están entendiendo en esta tarde? Hoy yo quiero que la iglesia pueda comprender que no importa la situación que yo esté atravesando, que no importa que me sienta en esclavitud, que no importa lo que haya ocurrido a mi alrededor. Yo creo que en medio del lugar donde yo esté, la bendición de Dios estará, la gracia de Dios me acompañará, el Espíritu Santo me ayudará. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Impresionante lo que comienza a vivir José. Vive como un esclavo. No solamente Dios bendice la casa de Potifar, también Dios bendice todo su ganado, desde adentro hasta afuera. Ahora José comienza a experimentar aquello que Dios le había manifestado en sueños. José comenzaba a salir de su casa. No salió por su propia cuenta, salió porque lo vendieron. José no tiene culpa de lo que está ocurriendo en su vida, pero cuando sale de allí por culpa de sus hermanos, todavía Dios estaba con él. Hay momentos en nuestra vida, y ahí es que yo quiero que usted pueda comprender lo que ocurre en la vida de José, que muchas veces ocurre en la vida nuestra. José comienza a entrar en algo que le conocemos como proceso. José no sabía el proceso que le tocaba vivir, pero ahí entró en el proceso de Dios. José sabía que aquellos sueños provenían de Dios, pero nadie le creía, nadie lo escuchaba. Él lo estaba compartiendo sin ningún tipo de duda, pero nadie creyó en él. A veces tú compartes lo que Dios te ha mostrado, a veces tú compartes con alguien lo que Dios te ha hablado, pero es que a veces con quien tú compartes los sueños, a veces no van a comprender que ese sueño proviene de Dios. A veces no van a comprender el propósito de Dios en tu vida. Por eso José lo está hablando sin ningún tipo de celo, sin ningún tipo de maldad, pero solo él estaba entendiendo que el Dios del cielo cumpliría lo que él había prometido. Por eso aún en su esclavitud todavía Dios estaba con José. Y ahora llega el proceso, y en medio de aquel proceso dice la Biblia que la mujer de Potifar le dijo: duerme conmigo. Y en medio de aquel proceso, ahora José no solamente está viviendo como un esclavo, también fue tentado. Llegó el momento donde en medio de su proceso, la mujer de Potifar lo invita a dormir con él. Y la respuesta que da José en medio de aquel momento, le dice
que él pecaría contra Dios. Así de presente tiene José a Dios en su vida. Por eso es que todavía la gracia de Dios estaba sobre él, porque José entendía que si hacía lo que la mujer le estaba pidiendo, pecaría contra el Dios del cielo, contra el Dios que tenía un propósito en su vida. Recuerde que José está viviendo como un esclavo, pero aún en medio de la esclavitud, José no quiere pecar, José no le quiere fallar a Dios. Y yo creo que hay momentos en nuestra vida que aún en medio de nuestras dificultades debemos tener nuestra frente en alto y creer que no importa cómo yo me sienta, no importa lo que yo esté viviendo, yo no quiero fallarle a Dios, yo no quiero vivir lejos de Dios, yo no quiero pecar contra Dios. El proceso no es otra cosa que una secuencia de acciones. José no le está pasando bien, está viviendo como un esclavo, pero Dios estaba con él. Dios estaba con José. Lo invita a acostarse. Cuando José se niega, en aquella ocasión comenzamos a ver que ella lo acusa falsamente de violación. Allí dejó toda su ropa y salió corriendo y comenzó a levantar un falso testimonio contra José. Aún él no queriendo fallarle a Dios, intentaron acusarlo. Así trabaja Satanás. Cuando no te quiere matar, te acusa, te señala, te difama, te intimida. Esto no es nada nuevo en las páginas de la Biblia. Estamos mirando cómo Satanás, utilizando a aquella mujer, trata de acusar a José. Pero lo que no sabía el diablo es que el propósito se iba a cumplir. No importa quién lo acusara, porque Dios tenía un plan. ¿Alguien me estará entendiendo? Cuando Dios tiene un plan, no importa quién te acusa, no importa quién se levante, se cumplirá el propósito divino. Alguien podrá alabar el nombre de Dios. Jesús. Dice la Biblia en Proverbios capítulo número 20, verso 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y fuera recta. Y yo creo que es importante que podamos comprender que aún en medio de la vida que tú y yo podamos estar viviendo, todavía podemos tener una conducta limpia y recta. De esa manera podremos tener testimonio. Aunque a José lo están acusando, delante de Dios él está limpio. Delante de Dios él llevaba una conducta conforme a la voluntad del Dios del cielo. Está siendo esclavo, ahora lo están acusando. No solamente eso, la acusación lo lleva a la cárcel. Es vendido, traicionado, vive como un esclavo. La mujer de Potifar lo acusa falsamente y ahora también lo llevan a la cárcel. La cárcel es una institución para aquellos que cometen delitos. Pero ¿cuál era el delito de José? ¿Cuál era el delito de José? José solamente está caminando en el propósito de Dios. A veces pensamos que el propósito de Dios todo va a salir bien. A veces nos están predicando un mensaje donde aquí todo es color de rosa. Nos están enseñando un evangelio donde no hay proceso, donde no hay lucha, donde no hay batalla, y enseguida todo el mundo alaba a Dios. Pero el evangelio se trata, dice la Biblia, que de tal manera Dios nos amó que entregó su propia vida por amor a cada uno de nosotros. A Jesús le costó sangre y Jesús nos enseñó un evangelio que digo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz cada día y tiene que seguirme. Tomar la cruz cada día cuesta. El evangelio no es color de rosa, pero hay alguien que ganó nuestra batalla, hay alguien que ha vencido, hay alguien que te entregó una gran victoria. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Esa es la victoria por la cual José caminaba. No era por lo que estaba viviendo, era porque Dios lo había escogido. ¡Oh, gloria! Cálmate, cálmate, suave. Dios está con él. Dios está con él. Mire lo duro que está viviendo la vida José. Y a veces nosotros estamos llorando por bobería. Mire qué duro le está pasando José. Ahora está encarcelado. No se supone que estuviera en la cárcel. Está allí como un inocente, falsamente acusado.
pero está Dios con él todavía. Le estoy diciendo que no importa lo que estoy viviendo, no importa lo que esté atravesando, no importa cuál sea mi panorama, todavía me queda fuego. ¿Cuántos me están entendiendo? Todavía me queda Dios. Si Dios está contigo, la Biblia dice: ¿quién contra ti? Si Él está de tu parte, todo estará bien. Lo predicó mejor el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos, por el capítulo número 8 y verso 28, diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. José está encarcelado, había sido esclavo. Todo lo malo le podía estar ocurriendo a José, pero él amaba a Dios. Y cuando tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Esto que él está viviendo era algo intencional, aunque él no lo sabía. Y yo quiero decirle a la iglesia en este día que todo lo que a nosotros nos ocurre es intencional. Es intencional. Estás quizás en el proceso, estás quizás siendo moldeado, siendo moldeada, pero yo quiero decirte: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En medio de tu proceso, en medio de tus debilidades, todavía puede alabar el nombre de Dios, porque hay un Dios que su propósito no ha caído al suelo, su propósito sigue en pie. Yo no sé si está entendiendo el mensaje en esta tarde, pero yo quiero decirte hoy que hay un Dios de propósito, que hay un Dios que tiene un plan. Y aunque José no entendía todo, solo él obedecía a Dios, solo él creía que lo que Dios le había mostrado, así Dios lo cumpliría. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que está viviendo José mientras está encarcelado, ahora hay un momento donde otros tienen sueño. ¿Y a quién buscaron? O sea, hay veces que la gente no sabe lo que tú estás viviendo y te dicen: ora por mí. Tú no sabes que yo tengo una batalla más grande que... A veces nadie sabe lo que uno está viviendo. Ayúdame a orar, dame un consejo, ven, siéntate conmigo. Y yo aprendí algo de Jesús. A veces hay que preguntarle a la gente cómo te sientes. A veces queremos llegar a los lugares, poner las manos. No, siéntate, pregúntale cómo estás. ¿Recuerdan que Jesús le dijo a un papá cuando él dijo: mi hijo está endemoniado, cuando le da la gana lo echa en el fuego, cuando le da la gana lo echa en el agua? Lo traje a tus discípulos, no pudieron hacer nada. Jesús le dijo: ¿desde cuándo le ocurre esto? Jesús venía bajando de una montaña, Jesús sabía lo que estaba ocurriendo, pero le preguntó al papá: ¿desde cuándo le acontece? ¿Qué le sucede? Antes de hacerlo libre, tuvo una conversación, un diálogo con su papá. Yo llegué a un hogar de un matrimonio que dijo: no aguantamos más, estamos viendo sombra en casa, se caen las cosas solas, le queremos servir a Dios y no podemos, ¿puedes venir a casa? Y dije: amén. Me llaman a la hora que sea, yo voy a pasar por allí. Cuando voy a la casa, ponen la Biblia encima de la mesa, la única que tienen, y dice: ¿vas a orar por nosotros? No, siéntate, ¿cómo están? Y comienzan a llorar. A veces la gente no tiene ni con quién hablar. Hay algo que se llama crisis de salud mental. Y hay una gran necesidad en esta tierra. Y tú y yo estamos aquí para compartir la verdad de este poderoso evangelio. A veces tú no sabes lo que alguien está atravesando. Y aunque nosotros podamos estar viviendo una vida difícil dentro de luchas, pruebas y batallas, estamos como José. Dios está de nuestro lado. Por eso yo quiero decirte: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No dejes de perseverar, de pelear la buena batalla de la fe, porque todavía Dios está contigo. Aún en medio de tu adversidad, todavía puedes alabar a Dios, porque hay un Dios que promete y cumple. ¡Oh, gloria! Está encarcelado, y ahora el copero y el panadero, que es como lo interpreta la Biblia, eran dos funcionarios del rey en Egipto. Y esos dos funcionarios comienzan a hablar de un sueño. José interpreta el sueño y lo hace efectivamente. Cuando ellos comienzan a ver lo que José era capaz de hacer, muchachos, le ofrecieron hasta acordarse de él cuando salieran, porque a uno de ellos le tocó salir. ¿Y sabe lo que hizo? Le dijo a José que cuando él saliera lo iba a ayudar. ¿Y sabe qué pasó? Que nunca lo ayudó. Porque hay gente que cuando tú le das la mano se acuerdan de ti y te dicen: yo te voy a ayudar. Pero cuando pasa ese tiempo se olvidaron de ti.
Te prometieron, pero no te cumplieron. Te dijeron yo te ayudo, pero no te ayudaron. Así estaba el copero. Le digo a José, yo me acordaré de ti cuando salga de prisión. Salió de prisión y nunca se acordó de él. Decimos en Puerto Rico que amigo es un peso en el bolsillo. Con un amigo asesinaron a mi hermano en la calle, con un amigo guiando la guagua. Traición. La traición duele más que te maten de frente, ¿verdad? En la calle. La traición duele, 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 duele. Y así no solamente en el mundo. Jesús fue traicionado. Tenía 12 y uno de ellos era diablo. José tiene a 2 personas allí, le está interpretando sueños a la gente. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Yo te voy a ayudar. Mentira. A la hora de la verdad no te ayudan. Cuando más tú lo necesitas no están. Pero todavía Dios estaba con José. ¡Wow! Fue Dios. Fue Dios el que permitió que lo llevaran como esclavo. Fue Dios el que permitió que estuviera encarcelado. Fue Dios el que permitió que lo acusaran falsamente. Y fue Dios el que permitió que llegara a la cárcel. Y por medio de la interpretación de sueños, alguien le dijo yo te ayudo. Fue Dios el que lo permitió. Y aunque no lo ayudaron, fue Dios y todavía estaba con José. Nadie está con él. Sus hermanos lo dieron por muerto. Por muerto. Pero Dios estaba con él. Y lo más importante aquí es como dice esa alabanza: si te tengo a ti, muchacho, yo lo tengo todo. Dios es más que suficiente. Si Él está contigo, Él es más que suficiente. Él es el que todo lo llena. Y tú y yo, dice la Biblia, que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es lo que dice la Biblia. Si tú y yo lo tenemos a Él, pasará como José. Aún en medio de nuestros grandes procesos, Él estará presente. Aún en medio de la cárcel, todavía José tenía revelación de Dios. En medio de los grandes procesos que tú y yo podamos estar atravesando, todavía la presencia de Dios te puede acompañar. Todavía la revelación de Dios puede estar sobre ti. Esto es lo que está ocurriendo en la vida de José. Le ofrecieron ayuda y se fueron. Dice la Biblia que ahora el faraón tiene un sueño y nadie lo puede interpretar. Pero se acordaron de uno que está encarcelado. Siempre la gente te busca cuando te necesita. Pues sí, yo quiero que me busquen cuando me necesitan. Porque cuando más tú necesitabas, Jesús llegó y te rescató, te levantó, metió su mano en el fango y te sacó de ahí. Y tú y yo estamos aquí para darle la mano a alguien más. Cuando alguien cae al suelo no se puede pisotear. Hay que ayudarlo a levantarse de ahí. Pablo lo predicó mejor que yo. Digo que el fuerte ayude al débil. Hay alguien que se puede levantar. Hay alguien que puede ser restaurado. Hay alguien que podemos ayudar. Cuando más te necesiten, dale la mano al que necesita. Y si tienes sed, dale de beber. Y si tienes hambre, dale un poco de alimento. Pero tenemos que darle la mano a alguien más. Lo que está enseñando José: me necesitan, aquí estoy. Nadie me ayuda, pero yo estoy aquí para ayudar a alguien más. Nadie me da la mano, pero yo estoy aquí para darle la mano a alguien más. Yo he visto personas que ora por mí, sí, voy a orar por ti, pero hay veces que hay que meterse la mano en el bolsillo, dale $100 y dile echa para adelante en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Su nombre es gloria. Tienes fe, vamos a orar por ti, pero también si está necesitado, vamos a ayudar a alguien más. Si tú me necesitas, yo te ayudo. Que nadie te dé la mano. Tienes a Dios, lo tienes todo. Dios estaba con él todavía. Lo llamaron, comienza José a interpretar los sueños de Faraón. Y José llega a gobernar. Después de todo este sacrificio, todo este tiempo difícil, lo duro que vivió José, llegó el momento donde el Dios del cielo cumpliría el propósito en su vida. Nadie entendía lo del sol. Nadie entiende lo del sol. Nadie entiende lo de la luna, ni menos las estrellas. Nadie entendía lo que hablaban acerca de un árbol. Hablaba como de unas flores, de un árbol. Los sueños que Dios le daba, mucha gente no lo entendía. Su familia no lo entendió. Pero llegaba el cumplimiento de Dios.
Y ahora todos iban a comprender que lo que José le hablaba era una realidad. ¿Sabes qué pasó? Que llegó el tiempo de hambre. Llegaron las vacas flacas. Llegó el tiempo de escasez. Pero ahí estaba José. Ahí estaba José. Fue Dios el que lo puso en aquel lugar. Fue Dios el que posicionó la vida de José. Todos los momentos difíciles que él había atravesado lo llevaron al cumplimiento divino. Y todo el proceso que él tuvo que atravesar lo llevó a convertirse en gobernador de toda la provincia de Egipto. Y por eso en el capítulo número 8 que leímos en esta tarde, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, cuando él dice: por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar. Le dice a sus hermanos: y no ustedes. Y fue él quien me hizo consejero de Faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Gobernador de todo Egipto. ¿Saben lo que significa eso? José tenía todo el poder en sus manos. Su familia estaba allí necesitada. No tenían que comer, pero él llamó a sus hermanos. Él llamó a su papá. Cuando vinieron sus hermanos y se le declaró, él le dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron, pero tranquilo, yo no tengo nada con ustedes. Tú me traicionaste, tú me vendiste, pero yo tengo a Dios, yo no tengo nada contigo. Mi batalla no es contigo. Entendemos a través de la Biblia, hay una lucha que no es contra sangre y carne, es completamente espiritual. Tu adversario no es tu hermano. Tu adversario no es quien te traicionó. Tu adversario no es quien te vendió. Tu adversario es el diablo. El diablo, que la Biblia lo describe como la serpiente antigua, Satanás, que Colosenses dice que Jesús lo derrotó y que públicamente lo avergonzó en la cruz del Calvario, derrotándolo públicamente a él y a sus demonios. Venció la muerte. Eso es lo que enseña la Biblia. Y José, cuando se presenta a sus hermanos, ¿sabe quién llegó allí? Benjamín. ¿Y saben lo que hizo José? Hermano, ¿usted sabe lo que hizo José? José se echó a llorar en su hombro. Sus hermanos comenzaron a llorar. Y José les dijo: tranquilo, porque no fue lo que ustedes hicieron. Fue Dios el que me trajo aquí. Fue Dios, fue Dios, fue Dios. Y todo lo que tú y yo hemos alcanzado en el Dios del cielo no es por tus méritos, no es por tu fuerza, no son tus capacidades, no son tus talentos. Fue Dios, fue Dios, fue Dios. Yo quiero que alguien entienda en esta noche que esto no se trata de cuánto yo pueda conocer, no se trata de cuánto yo pueda adquirir, no se trata de bienes materiales. Fue Dios, fue Dios, fue Dios el que te levantó, fue Dios el que te rescató, fue Dios el que te ayudó. Cuando nadie estaba, todavía Dios estaba presente, todavía Dios te extendió su mano de misericordia. Y aquellos que no han venido a Cristo, va a ser Dios el que lo va a salvar. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Jesús, póngase de pie conmigo, por favor. Todo aquel que pueda, póngase sobre sus pies. Jesucristo. Llegó el momento de la reconciliación. Llegó el momento donde José decía a sus hermanos: tranquilo, no fueron ustedes, no es por ustedes que yo estoy aquí, fue Dios el que me hizo gobernador de todo Egipto. Fue Dios. Ahora José tiene la potestad. Y le digo a sus hermanos: vayan y busquen a mi padre. Ven, tráigalo, que quiero hablar con él. Vengan. Después que lloraron: ven, soy yo, José, vivito y coleando. ¿Cuántos me están ¿entendió? Estoy aquí, no me pudieron matar. Me vendieron, fui esclavo, estuve preso, pero estoy de pie. Tú no sabes los procesos y las batallas que he vivido, pero todavía estoy aquí alabando el nombre de Dios. Me han tirado con todo, pero todavía la ayuda de Dios está conmigo. La he pasado dura, difícil. Hoy puedo decir como Pablo: yo sé contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente. Yo sé tener abundancia, pero también sé tener escasez. Yo sé estar saciado, pero he pasado hambre. Por todo y en todo estoy enseñado. Y digo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguien me puede entender en esta hora? Yo he pasado la salsa y
el Guayacán la he pasado dura, pero Dios ha estado conmigo, Dios me ha ayudado, y así Dios está con la iglesia. Ella quiere reconciliarse con Dios. ¿Ustedes le sirven a Dios? No, están apartadas. Apartadas. ¿Quieren entregarle su corazón a Jesús? En otro momento. Vamos a orar, claro que sí. Vamos a orar. No se me muevan de aquí, que vamos a orar. Jesucristo, gracias. La Biblia dice que luego de todo este gran acontecimiento, José se presenta ante ellos. Comenzamos a ver la provisión divina. Bajo el liderazgo de José, Egipto prosperó durante años de hambruna. José estaba allí. La gracia y el favor de Dios estaba sobre él. Por eso es que José pudo prosperar, no importa en la vida lo que se encontró en el camino. Pudo prosperar porque Dios estaba con él. En todos los momentos difíciles que atravesó, Dios estaba con José. Por eso su nombre significa Dios aumenta o Dios añade. Dios lo hizo gobernador de todo Egipto. Aún en medio de sus grandes dificultades, Dios es el que posiciona. Cuando los hombres se meten sin ser llamados, tienen problemas. Pero cuando Dios es el que escoge, selecciona y Él posiciona, la bendición de Dios estará sobre ti. Él es el Dios todopoderoso. José no estaba pendiente al título. José no estaba pendiente a ser gobernador de nadie. Pero Dios le plació escoger a José. Cuando tú no vas detrás de las cosas, Dios mismo se encarga de montar todo el rompecabezas, aunque tú no lo entiendas. ¿Alguien me está entendiendo aquí? A veces tú no entiendes ni lo que está ocurriendo. A veces estamos en unas batallas que no sabemos ni de dónde vienen ni para dónde van. Pero qué guerra más dura. Pero qué batalla más difícil. Dios está preparando todo. Y llegará el momento donde verás la bonanza de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Y lo que Dios va a hacer en tu vida, Dios lo va a hacer. Por encima de los ataques del diablo. Si tú permaneces como José, pues no es que Dios lo va a hacer y tú viviendo una vida pecaminosa, viviendo lejos de Dios. No, yo no te puedo predicar que vive como te da la gana y que todo va a estar bien. Perdóneme. Yo no vengo de tan lejos a hacer un show aquí. No. Yo vengo a decirte la verdad. No lo que digo yo, lo que dice la Biblia. En delitos y pecados no vamos a crecer. No nos va a ir bien en la vida. Y yo lo predico porque yo lo viví. Yo sé lo que es estar al otro lado de la cancha, endemoniado de la cabeza a los pies, lejos de Dios, en delitos y pecados, buscando llenar un vacío en mi corazón, hasta que Cristo llegó y me cambió la vida. Y ahora puedo decir como José, la he pasado dura, he tenido procesos difíciles, pero cuando Dios es el que edifica tu casa, cuando Dios es el que está en el centro de tu vida, las cosas son muy diferentes. Porque ahora vienen los procesos, los momentos difíciles, pero Dios está contigo. Te fortalece, te ayuda. ¿Estás desanimado? Dios te anima. ¿Estás enfermo? Dios te sana. Todo va a estar bien para aquellos que aman a Dios. Por eso José prosperó. Por eso Dios lo exaltó. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pedro? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué él va a hacer? Lo va a exaltar cuando fuera el tiempo. Ya está. No es tan difícil. Él se humilló, pero tenía a Dios. Lo tentaron, pero no pecó. Permaneció firme en lo que él había creído. ¿Sabes cómo se llama eso? Convicción. Tienes que tener convicción. ¿Tú quieres perseverar en este evangelio? Tiene que haber convicción. El que tiene convicción nadie lo mueve. Y en un país como este donde hay tantas cosas raras, tiene que haber convicción. Tiene que haber gente de fe que le crea a Dios, a su nombre. Voy a orar. Si alguien quiere a Jesús, este es el momento de la oración. Si usted quiere entregarle su corazón a Cristo, este es el momento de oración. Usted se quiere reconciliar con el Señor, quiere entregarle su corazón a Jesús. Qué bueno. Dale un aplauso fuerte a Cristo, que Él es merecedor de gloria, de honra, de alabanza. Hermano, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿sí o no? Entonces hay fiesta allá y aquí no vamos a hacer fiesta. Habrá una vida número 2.
que quiere entregarle su corazón a Jesús? Pregunto yo, ¿habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Si usted desea reconciliar su vida con el Señor, solamente levanta su manita para orar por reconciliación. Escúcheme bien. Si usted está aquí apartado, apartada, lejos del Dios del cielo, Jesús te llama en esta tarde. Si usted desea con todo su corazón entregarle su vida a Jesús, solamente levante su manita para orar, para orar, para orar por reconciliación. Jesús te llama en esta tarde. ¿Habrá una vida número 2 en medio nuestro? Que levante su manita, diga yo también. ¿Habrá una vida número 2? Los Gujieres me dejan saber si hubiera alguien que quiera entregarle su corazón a Jesús para orar. El momento de la oración. Vamos a orar por reconciliación. Jesús te llama. Sí, amén. Su palabra nunca cambia. Donde hay 2 o 3, allí te vas, amor. Sí, amén. Su palabra nunca cambia. Donde hay 2 o 3, allí te vas. Sí, amén. Su palabra nunca cambia. Donde hay 2 o 3, allí te vas a mover. Sí, amén. Gracias, Espíritu de Dios. ¿Alguien más para Jesús? ¿Alguien más quiere reconciliar su vida con Dios? Jesús te llama en esta tarde. Sí, amén. Su palabra nunca cambia. Donde hay 2 o 3, allí Él se puede mover con poder. Sí, amén. ¿Alguien más para Jesús? Todo aquel que desee la oración, de igual manera le voy a invitar al altar. Si usted está aquí, desea la oración por tu hogar, por tu familia, por tu vida. Estás medio debilitado, necesitas fuerzas nuevas. Dios está aquí. Acompáñame al altar. Todo el que desee la oración. Si estás aquí, tiene alguna condición, alguna dolencia, vamos a orar por ti de igual manera. Él es el Dios todopoderoso. Vamos a orarle a Dios. Si estás aquí, desea la oración, véngase al altar. Este es el momento de la oración. Vamos a clamar al Dios del cielo. Si desea la oración, véngase al altar. Todo el que desee la oración, véngase al altar. El momento de la oración. Vamos a orar al Dios del cielo. Vamos a clamar a Él.